Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tenga bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán, serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, desde esta lectura, ¿verdad?, de San Lucas, estamos en el capítulo 21 del 10 al 19. Jesús que habla con sus discípulos acerca de su venida. Y nos va diciendo, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder. Estos son elementos, ya Emma Curiñandea Yepa, de unos géneros literarios que dice Ayepa, ya y puru peñan de literatura, la ñamombe ujahuamba epa loicotai. Pero como estamos hablando del fin del mundo, peuta magina Ayepa, entonces hay que utilizar ciertas terminologías. De puru mandan, la género literario. La osununumba o huehuepa, o miango expresiones para darte a entender como que algo, terremoto, llaman bata, ¿verdad? Pero estos son géneros literarios. Y entonces Jesús nos está hablando cuáles son estos signos cuando la misma humanidad va a su fin, porque en el fondo, el fin del mundo, ¿qué quiere decir? Que la misma humanidad se va perdiendo. Ñantego la ña, ya capupataina, pero ñande hoy la ñambo capó la ña de mundo. Entonces por eso dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y todo esto hace que exista, ¿qué quiere decir estos terremotos, peste, hambre por muchas partes? Ñandego la ya produció, mía. La Yicoro en el Shalom, la Yicoro en la paz, ciertamente que va viendo faltáis. Estamos en la paz, en la serenidad, Yacarupaguazú, Yaicoponá, Yapucá, Yaqueponá, etc. Pero cuando estamos en la guerra, queridos hermanos, usted ve la terremoto, usted ve la peste, usted ve la hambre, Yahuerecoa. Y después continúa más porque dice, habrá también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Es una forma de decir, ¿verdad? Ahora la gente, algunos, ¿verdad? Sí, pero sin entender. Y sí, cuando oímos, mío, capú, modo, guágame, que esto, que aquello, y la bomba, que esto. O sea, como diciendo que esto es lo que te está diciendo aquí. No directamente, y sí también al mismo tiempo, porque todos estos signos de guerra, de falta de paz, de ñembocapú y de destrucción, nosotros estamos produciendo. Lo produjimos anteriormente, grandes guerras, situaciones. Lo producimos actualmente, también grandes situaciones bélicas. Y esto seguramente que continuará. Ojalá que no, pero ¿cuál es la limitación nuestra del hombre como tal? Pero antes de todo esto, ahora viene la segunda parte, queridos amigos, que nos habla de una realidad no tanto externa de consecuencias de nuestros pecados, sino que Eva lo ya sufrita a causa de estas consecuencias que nosotros lo producimos. Entonces, los detendrán a ustedes, los perseguirán, los entregarán en las sinagogas, serán encarcelados, los llevarán de reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan testimoniar a mi nombre. Queridos amigos, quiere decir que todo esto nos llama también a un compromiso. Estamos en la Huerosapucaya y a las cosas, entonces hay acá en rancho, ¿verdad? Pero
Esto dice el Señor, esto es simplemente para que ustedes den testimonio de mí. Que así sea. Que así sea.